compartir juntos la palabra del Señor, de poder llevar el mensaje a cada vida, a cada corazón en esta mañana preciosa que el Señor nos regala, de poder estar conectados, ¿sí? Por medio de la radio, por medio de los medios digitales, por medio de las redes sociales, que usted pueda estar conectado, ¿sí? Que pueda estar escuchando, viendo la transmisión o escuchando la radio. Hoy es un día feriado laboralmente, ¿sí? Para mucha gente que hoy está en su hogar, en familia, ¿sí? En esta semana denominada Semana Santa, en el cual mucha gente, o por lo menos la cristiandad, conmemora, ¿no? El credo de nuestra fe, lo que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ¿no? Aquel que vino a este mundo a dar su vida por los pecados de la humanidad, para que el hombre pueda volverse a reconciliar con Dios, ¿sí? O sea, Jesucristo hace más ya de 2000 años pisó esta tierra, ¿no? Lleno de gracia y de verdad, dicen los evangelios, trayendo el mensaje de parte del Padre, de reconciliar, de volver. Es hora de volver. Eso es lo que el mensaje del Señor, ¿no? Cuando pisó este mundo, cuando comenzó a transitar, ¿no? Esta tierra, hecho hombre, el Verbo se hizo carne, dice el apóstol Juan, ¿sí? Y vimos su gloria, gloria como la de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Y todos los que hemos podido palpar y ver, tocante al Verbo de vida, dice el apóstol Juan, ¿sí? Pudimos tocarlo, pudimos verlo, pudimos contemplar, ¿no? Y el propio Juan, en el final de los evangelios, aclara, ¿no? Y dice que si hubiesen escrito todo lo que Jesús hizo, ¿sí? Mientras estuvo en la tierra, dice que no cabrían las bibliotecas del mundo para contener, ¿no? Todo lo que el Señor hizo, ¿no? O todo lo que el Señor hizo en ese tiempo, ¿no? A la tierra, donde ocurrieron sanidades, ocurrieron milagros extraordinarios, ¿no? Nunca visto, ¿sí? En el cual el Señor hizo, ¿sí? Imagínese, ¿no? Lo que el Señor hizo, ¿no? En ese tiempo, y mucha gente lo seguía, ¿no? Por los milagros, por los milagros que Él hizo, ¿no? Y estuvieron allí y pudieron ver, ¿no? La gloria de Dios, ¿no? Reflejado en ese hombre, ¿no? Hecho hombre, Jesús, porque así como nosotros tenemos carne y sangre, Él también participó de lo mismo, dice el Evangelio, la palabra de Dios, ¿no? Él sufrió o padeció lo que nosotros padecemos en carne propia, ¿sí? O sea, Jesús no está ajeno, amado y amada que me está escuchando en esta mañana, de lo que a usted le está aconteciendo, porque todo lo que no acontece o no aconteció o no va a acontecer, ya le ha acontecido al Señor en propia carne, en propia vida, ¿sí? Pero Él tuvo, ¿cómo puedo decirle, no? Como Él no fue engendrado en pecado, ¿sí? Él fue santo desde el inicio hasta el final, ¿sí? Por eso aquel que iba a dar su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí, por nuestros pecados, tenía que ser separado del pecado, ¿sí? Y allí en la cruz es donde Él se hizo pecado, ¿sí? Pero mientras estuvo en la tierra, mientras estuvo caminando en este suelo, ¿no? Y haciendo y prodigio y señales, y aún en la cruz, ¿no? Pudimos ver la gracia en Él, la gloria de Dios en Él, ¿sí? Cómo pudo resistir humanamente, ¿no? Humanamente hablando, ninguno de nosotros podíamos resistir lo que el Señor Jesús resistió en su cuerpo. Ninguno, sí, ninguno. Por más que usted me diga, estoy enfermo, estoy padeciendo esta situación, mire, ningún hombre, ninguna mujer, ¿no? Ha habido o por haber, ha sufrido lo que sufrió el Señor en su carne, en su cuerpo, ¿no? Y también en su alma, porque dice la palabra que antes de ir a la cruz estaba tan angustiado, ¿no? Tan angustiado allí en el huerto de Getsemaní, que dice que estaba angustiado hasta la muerte. Imagínense cómo estaba el Señor internamente, ¿no? En su corazón, en su mente, ¿no? Que dice la palabra que de sus sudores caían gotas de sangre, ¿no? O sea, imagínense los poros sanguíneos, los vasos sanguíneos ahí que están en la frente, en los huesos,
en la parte cavilar, ¿no? Del pelo, donde allí hay sangre, ¿no? Dice que brotó sangre allí del sudor, ¿no? De la angustia que él tenía. Así que él experimentó, amados, lo que nosotros tal vez experimentamos, ¿no? Y todo eso lo hizo por amor. No lo hizo por ningún interés personal, no lo hizo por ningún interés religioso, ni comercial, ni nada que se le parezca. Todo lo que hizo, lo hizo por amor. Él se entregó por usted y por mí, por amor. Él se dejó maltratar por amor. No quiero decir con esto que usted se deje maltratar, ¿no? Pero lo que estoy diciendo, lo que él soportó por amor, por usted y por mí. No estamos hablando de algo que no es conocido en el mundo cristiano, ¿no? Está escrito la palabra en los evangelios. En los 4 evangelios narra, ¿no? Esa última semana que el Señor padeció, todo lo que padeció en los últimos días agobiante, ¿no? Y estresante. Voy a repetir, ninguno de nosotros tal vez podemos soportar ni siquiera una burla que ya reaccionamos y queremos hacer justicia de mano propia. Imagínense, ¿no? Cómo el Señor tuvo que soportar, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo en Él, siendo el Creador, el Autor y el Consumador de nuestra fe, siendo la gloria misma de unigénito del Padre, ¿sí? Cómo soportó, ¿no? Tanta blasfemia, tantos maltratos, insultos, golpes, le arrancaron la barba, le escupieron, lo colgaron desnudo literalmente, ¿no? Aunque muchos en la cruz le ponen un paño al Señor en su parte íntima, Él fue crucificado desnudo, amado, y padeció toda clase de abuso, toda clase de situación en su cuerpo, a vida y por haber, amado. Y todo eso lo soportó por usted y por mí. Mire el Señor que tenemos, ¿no? Mire la gloria del Señor, ¿no? Lo que Él soportó por amor. Por eso dice Juan 16 que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el amor del Padre, el amor de Dios completo, estaba incluido 100% en la vida del Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Si no creen por lo menos que yo soy el del Padre, miren mis obras, ¿no? Las obras que hago, todo lo que yo hago o hice o voy a hacer, ese mismo Padre haciendo en mí y a través de mí a favor de ustedes. Por eso el mensaje de la cruz no es que usted no coma carne en estos días. El mensaje de la cruz no es que usted guarde 3 o 4 días en el año para conmemorar lo que el Señor hizo históricamente hablando en la historia humana, hablando en la historia religiosa también, ¿no? En el cual han encerrado tal día o tal fecha, conmemorar, por ejemplo, el nacimiento o la crucifixión o la muerte del Señor Jesucristo. Sin embargo, estos acontecimientos tienen que ser para nosotros cotidianos, amados, cotidianos de entender, ¿no? O poder capaz un poco de entender por qué Jesús hizo lo que hizo, por qué Jesús fue a la cruz, por qué Él tomó forma de siervo, dice el apóstol Pablo a los filipenses, y haciendo semejante a los hombres, dice que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma humana, ¿no? Se despojó de su esplendor, de su gloria cuando estaba con el Padre, se despojó de toda esa gloria, ¿no? Para hacerse como usted y como yo y soportar toda clase de maltrato, de injusticia, de calumnia, de mentira, ¿no? ¿Qué es lo que no le hicieron al Señor, ¿no? ¿Qué es lo que no le hicieron? ¿Qué es lo que no le hacen hoy al Señor? Porque también tenemos que ser realistas, ¿no? Mucha gente se levanta a cuestionar o a pensar o a decir que esto es un movimiento humano, que esto es un movimiento religioso. Amado, Cristo no vino a fundar ninguna religión. Cristo no vino a decir, bueno, ahora van a seguir tal o cual religión. No, Él dijo, síganme a mí.
que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Usted no puede relacionarse con Dios si no es por medio del Hijo, si no es por medio de Jesucristo, si no es por medio de la fe en el cual el Señor ha depositado en usted y en mí antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Estamos compartiendo como casa, como congregación, hablando sobre la fe, ¿no? Hablando de la importancia que tiene la fe a tal punto que dice la Escritura que sin ella nosotros no le podemos agradar a Dios. Si no tenemos fe, si no creemos en lo que el Señor nos relata a través de la palabra de Dios, la Escritura, ¿sí? El testimonio escrito, ¿no? de lo que Dios nos plasma a través de entender que si no tenemos fe, no podemos agradarle a Dios. Y Él no puede, como dice ahí en Hebreos capítulo 11, verso 6, ¿no? Que sin fe es imposible agradar a Dios, que aquellos que le buscan crea que le hay y que Él, que Dios mismo, es galardonador de los que le buscan, ¿no? Entonces es importante entender que usted, la única forma de relacionarse con Dios, ¿sí? O la única manera de poder agradar a Dios es por medio de la fe. Y claro, ¿y qué fe es la que le agrada a Dios? Porque usted puede decir, bueno, yo creo en Dios, ¿no? Y ahí también Hebreos aclara, ¿no? O en Santiago, perdón, aclara, ¿no? Que también los demonios creen en Dios y tiemblan, ¿no? Entonces no se trata solamente de creer que Dios existe, de que Dios es veraz, de que Dios está, ¿sí? El tema es creerle a Dios o creerle a su palabra, creerle al mensaje de aquellos que predican el Evangelio del Señor Jesucristo, aquellos que hablan la pura y suficiente verdad, y la verdad es la Escritura. Jesús mismo decía recién, fue el verbo de Dios, la palabra de Dios encarnada. O sea, toda la Biblia, puedo decirle así, ¿no? Toda la Biblia estaba concentrado en el Hijo. Estaba concentrado en ese ser que se encarnó, ¿no? Porque la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, se encarnó en el vientre de una mujer, o se hizo allí carne en el vientre de una mujer, figura de la iglesia, ¿no? O sea, si nosotros no tomamos la palabra de Dios, el Evangelio, la Escritura, no la tomamos en nuestro corazón, Cristo no puede glorificarse, no puede formarse en nosotros, ¿no? Claro, entonces se necesita fe, o necesitamos entender que la fe que tenemos puesta por Dios, compartía en estos días en la casa, allí donde nosotros tenemos la congregación, ahí en el barrio La Paz, en Quilmes Oeste, ¿sí? Somos Casa Apostólica Emmanuel, Quilmes, estamos allí compartiendo los días domingos a las 10:30 horas, ¿sí? Culto para la familia, los días jueves a las 17 horas tenemos reunión de oración, ¿no? Y ahora en estos días, hoy y mañana, vamos a salir a evangelizar allí la zona. Entonces entendemos, ¿no? que la fe que el Señor ha depositado en nuestro corazón, la fe que ha depositado en nuestro espíritu, es la porción que Dios nos dio en la eternidad, para que esa fe sea depositado en lo verdadero que es Dios, ¿sí? O sea, esa fe que el Señor nos depositó en nuestro espíritu, porque la fe está en el espíritu, ¿sí? La fe está en el espíritu. Por eso dice el mismo Señor, hablando con la mujer samaritana, que la única forma de adorar a Dios es por medio del espíritu y en verdad. Está hablando de que la fe está depositada en el espíritu, pero mucha gente es muy emocionalista. Cree que la fe está en el alma, y la fe no está en el alma. La fe está en el espíritu. Lo que tenemos que hacer con el alma, ¿sí? El alma es la mente, el corazón, que dice la Biblia, donde están los pensamientos, los sentimientos, la voluntad. Tenemos que someterla al espíritu. Porque la fe que está en el espíritu es la que va a emprender, creerle a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la mente humana no regenerada o no restaurada o no cambiada, ¿no? Por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí?
no va a poder, o sea, va a cuestionar siempre. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a cuestionar a Dios desde el día que le abrió el oído a la serpiente. Desde el día que la serpiente engañó a Eva, confundiendo en su mente a través de los sentidos, a través de decirle algo parecido a lo que Dios dijo, pero ¿cómo puedo decirlo? Trastocado o cambiado para que engañar. Por eso dice el Señor que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Y lo que vino a destruir el diablo al hombre, justamente, es que esa fe que tenía en Dios, bloquearla y llevarla a un estado que solamente crea o piense de que agradar a Dios es por medio solamente del raciocinio o entender que yo o usted y yo como humanos podemos agradarle a Dios por nuestros medios, por nuestros métodos, por nuestras formas, por nuestros pensamientos, por nuestras ideas, ideologías, ¿no? Que está todo en el mundo eso. Y lamentablemente todas esas cosas en el hombre no regenerado, el hombre que no ha aceptado a Cristo, es lo que hace que rechace el Evangelio. Porque dice Pablo, el apóstol Pablo dice que el Evangelio es locura para los que se pierden. Es locura para aquellos que no han sido despertados espiritualmente o por la fe que tienen en lo verdadero que es Dios y en su palabra. Entonces, lo que hace una persona que no o se cierra el Evangelio es porque está bloqueado en su mente y también está trastocado en su fe. O sea, por eso el hombre necesita adorar algo o creer en algo o en alguien. ¿Por qué? Porque esa fe que está en el Espíritu, sí o sí, la tiene que depositar en algo o en alguien. Y ahí está donde entra el tema de los ídolos, de la idolatría, de las religiones, de los movimientos, de todas las cosas que vuelan en el mundo, en el sistema orquestado por el infierno mismo, para engañar. Estamos en un mundo de engaño, amado. Estamos en un mundo donde el mundo camina en tiniebla, en oscuridad. ¿Y qué significa oscuridad y tiniebla? Significa desconocimiento de Dios. Significa desconocimiento o desconocer el mover de Dios que estableció en el principio, por ejemplo, en el diseño original. Y claro, el hombre, hablando del hombre en general, el hombre que no le resplandeció, no le resplandeció, el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, o que no lo ha aceptado en su corazón, no puede en él hacer que su espíritu se despierte, la fe se despierte para que se active en lo correcto. Entonces la fe en lo correcto, lo que dijo el Señor, ¿sí? ¿Cuál es la fe que le agrada a Dios? Creer en el que Él ha enviado. O sea, creer en las obras que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho fue enviar a su Hijo unigénito, Jesucristo. Entonces el Padre puso toda clase de fe depositado en el unigénito Hijo de Dios, en Jesucristo. Entonces la única forma de agradarle a Dios es creer en el que Él ha enviado. Creer en Jesucristo, en aquel que se hizo carne, en aquel que tomó forma humana, en aquel que aún estando en condición humana se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, decíamos recién, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. O sea, la vida de Jesús, estando en la tierra, y aún teniendo la deidad en él 100%, pero también fue 100% hombre. 100% carne, 100% sangre fluía en su interior, en sus venas. No corría sangre fría, corría sangre caliente, amado. Y entonces tenía las mismas situaciones que usted y yo atravesamos. Pero dice la Escritura, dice la palabra de Dios, lo dice el propio Señor, ¿no? El Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 33. El mismo Jesús dijo, ¿no?, que en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, que yo he vencido al mundo, ¿no? Claro, tremendo, ¿no? ¿Cómo se puede vencer al mundo? ¿O cómo pudo vencer Jesús al mundo si Él fue crucificado en la cruz del Calvario? ¿No? Usted dice, no, pero es un Cristo débil, ¿no? Como muchos lo aparentan en las películas, Hollywood, por ejemplo, ¿no?, que figuran un Jesús allí débil, un Jesús allí
menoscabado, un Jesús medio allí, y claro, pero todo lo que las películas nos muestran en Hollywood, ¿no? Todo lo que hemos visto películas sobre la vida de Jesús, ¿sí? Es nada comparado a lo que padeció Jesús. O sea, lo más parecido, podemos decirle, lo más veraz que se puede palpar o ver, ¿no? Es justamente la pasión de Cristo, donde ahí mismo, ¿no? nos relata, y tuvo bastante problema el director, ¿no? que hizo esa película, y junto con los actores, ¿no? que allí participaron, tuvieron tal despropósito, ¿no? en su vida, que nunca más después de ese episodio, ¿no? tuvieron casi trabajo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas para decir sobre eso, ¿no? Pero yo lo que quiero que usted entienda en esta mañana, que el Señor Jesús no está ajeno a lo que usted está padeciendo, que Él sabe que usted está acarreando aflicción en el mundo. Y Él lo padeció, y si Él lo padeció en carne, Él sabe lo que nosotros sentimos. Entonces, hay mucha gente en el mundo cristiano o en el mundo evangélico, por así decirle, que predica un evangelio, bueno, pare de sufrir. Predica un evangelio, no vas a sufrir presión, no te van a molestar, no vas a tener problemas en tu casa, no vas a tener problemas en tu familia, todo va a estar bien. Y claro, y mucha gente, ¿no? Llega a su casa y ve las situaciones en su familia, situaciones en su vida, situaciones en su trabajo, ¿no? Y acá dice entonces, esa fe que se despertó en lo correcto, termina menguando, termina apagándose otra vez. Claro, porque claro, vemos, por ejemplo, que la aflicción que ocurre en el mundo, lo que hace es justamente apagar la fe y apagar la esperanza en lo que hemos creído. Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y claro, y cuando vienen estos cimbronazos a la vida del hombre, a la vida del creyente, a la vida del cristiano, del Hijo de Dios, ¿sí? Comienza a decir, entonces, ¿para qué me metí en esto? ¿Para qué voy a la iglesia si estoy padeciendo casi igual que cuando antes no iba a la iglesia? Y claro, entonces mucha gente piensa que Dios es un Dios, un verdugo, que Dios está castigando continuamente a la gente. Sin embargo, podemos ver, ¿no?, que Dios habló hace más de 2000 años por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo, trayendo gracia y trayendo verdad. Y claro, muchos predican un evangelio de condenación, un evangelio de prohibiciones, un evangelio, yo no digo con esto que no entremos en una liberalidad, ¿no?, en las cosas de Dios, sino que todos somos tentados, dice la palabra de Dios, en todo el mundo, en las mismas padecimientos que están padeciendo, valga redundancia, todos los cristianos por abrazar la fe en Jesucristo. Por eso, para ser un verdadero discípulo de Jesús, ¿sí?, tenemos que ser testigos de Jesús, y ser testigo de Jesús es ser un mártir, ¿no? O sea, aquellos pioneros de la iglesia, los apóstoles del Cordero, los 120 que salieron del aposento alto, que comenzaron a predicar el evangelio en aquel entonces, ¿sí? Ustedes piensan que tuvieron la vida fácil. Ustedes piensan que ellos, porque eran los apóstoles del Cordero, que estaba todo bien con el mundo. No, amado. Los primeros que lo empezaron a atacar fueron los religiosos, fueron la política, fueron aquellos que estaban en eminencia en aquel entonces, como hoy está ocurriendo, amado, y aún mayor hoy. Por aquel entonces no había tantas redes sociales como hoy, todos los que estamos conectados, ¿no?, con los celulares y toda la tecnología. En aquel entonces no había esa clase de cosas, pero había también persecución, situaciones en la vida de aquellos que abrazaron la fe en Jesús. Por eso Jesús dijo, en el mundo, amado, en el mundo le dijo a sus apóstoles, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo y yo voy al Padre. O sea, amado, si el Señor está con usted y está conmigo, ninguna aflicción puede hacer y apagar lo que el Señor comenzó a hacer en usted y en mí. Pero muchas veces caemos en esa situaciones, ¿no?, de decir, es desgastante, no puedo más. Imagínense si Jesús, cuando tomó la cruz, ¿no?, y caminó hacia el Gólgota, hacia el lugar donde iba a ser crucificado, dijera, más sí, estos no entienden nada, ¿no?
esto no entiende nada, voy a tirar la cruz al costado y que sea lo que sea. No hizo eso el Señor. Siguió cargando la cruz hasta el final, siguió tomando la posta hasta el final, creyendo en la palabra que el Padre le dijo. O sea, por eso Jesús también fue perfeccionado, amado, en la obediencia al Padre. Fue perfeccionado en la fe misma que Él tenía en sí, porque es el autor y consumador de la fe. Así también Jesús fue tentado también en su fe, como usted y como yo. Pero eso Él pudo vencer, amado. Pudo vencer toda clase de cosas que está volando o polulando, por así decirle, en el sistema orquestado por el infierno, orquestado en las mentes de la gente para que no crea, para que no crean lo verdadero, para que crean las ficciones, para que crean la religiosidad, para que crean, bueno, voy un día a la iglesia, conmemoro el tiempo de que Jesús fue a la cruz, ¿no? Claro, pero no entendemos todo lo que significa eso, ¿no? Y lo primero que significa la cruz es reconciliación. Es reconciliación. Y Dios estaba reconciliando, dice el apóstol Pablo, ¿no? En 2 Corintios capítulo 5, vamos a leerlo. Mire, vamos a leerlo. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, ¿sí? Verso 17, aleluya, ¿sí? 17 al 19, para que usted entienda lo que quiero compartirle en este tiempo, ¿no? Dice la palabra de Dios, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y ahí habla a los ministerios, ¿no? Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces podemos ver que el mensaje de la cruz no es ver a un Jesús ensangrentado que pasó porque se tuvo que hacer una sola llaga en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre, para que esa sangre que brotó del Cordero de Dios inmolado, ¿sí?, sea aquel que quite el pecado del mundo. Antes, cuando se hacían los sacrificios, ¿sí?, cuando se hacían los sacrificios en la antigua dispensación, o antes de que Cristo vaya a la cruz, aunque hoy siguen haciéndolo algunos, ¿no? Los sacrificios, y entender que solamente con eso puede agradar a Dios. Pero el único sacrificio que le agrada a Dios fue el Cordero correcto, inmolado de la eternidad, que fue Cristo, ¿no? Entonces, tuvo que derramarse hasta la última gota de su sangre para quitar el pecado del mundo. Pero ¿por qué hoy todavía se dice que el Señor quitó el pecado del mundo? ¿Por qué todavía hay pecado? ¿Sí? Porque tiene que pasar todo un proceso de santificación y glorificación en la vida de aquellos que hemos creído en Él, ¿no? Que eso va a pasar cuando seamos transformados, ¿no? Con cuerpo glorificado de aquellos, cuando Cristo venga, ¿no? A buscar a su iglesia. Pero vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De que el mensaje de la cruz, el mensaje de la crucifixión, es lo que dice acá Dios, es que es de reconciliar al hombre con Dios, ¿no? Claro, porque el hombre por sí mismo no puede reconciliarse con Dios, porque no puede y porque tampoco su conciencia lo va a dejar, porque se va a sentir sucio, se va a sentir mal, o se va a sentir menoscabado, porque como yo voy a relacionarme con Dios, soy un vil pecador, ¿no? Pero el mensaje de la cruz es: vengan porque hay reconciliación, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice acá la palabra del apóstol Pablo, que si alguno está en Cristo, y ese es el tema principal. El tema principal para que usted no sea condenado a vivir en la condenación eterna o en la muerte eterna es estar en Cristo. Y estar en Cristo es depositar 100%
la fe y la confianza en Jesucristo para salvación, pero también serle fiel a Jesús. Porque claro, todos en este tiempo le podemos decir, oh, mira lo que hizo Jesús y esto que el otro, pero el tema es serle fiel. Por eso Jesús dijo, ¿no? Ahí hablando sobre la parábola de la viuda que fue a orar o a pedirle al juez justicia, ¿no? Jesús hace una pregunta, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará confianza y fidelidad para conmigo? O cuando yo venga voy a encontrar gente totalmente desconectada con Dios. Cuando Dios ya conectó la reconciliación a través de su Hijo. Entonces, para ser una nueva criatura, tengo que estar en Cristo. Y estar en Cristo es aceptarlo a Jesús como Señor y Salvador, pero también ser parte de Él en su fidelidad, en creerle a Él, en seguirle a Él, en transformarme en su discípulo, en aquel que llama, en aquel que discipula, en aquel que envía. Pero claro, como Cristo hoy no está en la tierra, ¿sí? Como Jesús hoy no está en la tierra, está el otro Consolador, el que Él envió, el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos revela, el que nos trae el conocimiento o el reconocimiento de lo que es estar en Cristo, de lo que es aceptar a Cristo, porque el que despierta el deseo o la condición pecadora que estamos es el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio, para que todos procedamos en arrepentimiento, en reconciliarnos con Dios, en aceptar que somos culpables de nuestra condición pecadora, pero que hay una redención a través de Cristo, a través de su sangre, y puedo relacionarme otra vez con el Padre. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino al Padre, el que viene a mí va a ser llevado al Padre, que yo soy el transporte, o el camino, o la transición, o la forma, y yo mismo, dice, lo llevaré al Padre. Entonces, amado, si usted está en Cristo, usted tiene que ser una nueva criatura. Y esa nueva criatura se ha despertado la fe en el correcto, la fe en Jesucristo, la fe en aquel que dio su vida en la cruz. Por eso, sin modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, cuando usted está en Cristo, su vida antigua, lo que ya hizo, ya está saldado. Entonces mucha gente sigue añorando o sigue diciendo, no soy merecedor de nada. ¿Y cuándo dijo que fuimos merecedores de algo? Ninguno de nosotros fuimos merecedores ni que Jesús viniese a buscarnos, amado. Por eso decía recién, acá dice que el que reconcilia consigo al mundo es Dios mismo. O sea, Dios mismo nos creó, Dios mismo nos formó, y Dios mismo sabe que nos hemos apartado de Dios y que hemos ido tras el pecado, y aún así tomó la posta, tomó la iniciativa de reconciliar al mundo con Él. Porque Él lo formó, Él lo creó, Él se hizo cargo como un buen padre. Dios es un excelente y 100% perfecto padre. Por eso ser padre significa hacerse cargo. Y Dios dijo, estos cabezones no entienden o no van a entender si no hago algo yo, si no tomo la responsabilidad de salvarlo. Por eso la salvación depende de Dios, no depende ni de usted ni de mí, depende de Dios, y Dios ya lo hizo. Eso es lo tremendo y poderoso, glorioso del mensaje del Evangelio. Para el que cree, es poder de Dios esto. Para el que cree en el Señor, en Dios, en lo que Él hizo, en la obra que Él hizo, y que en el que Él ha enviado, que es en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces ahí sí puedo decir que soy nueva criatura, se despertó el Espíritu, se despertó la fe en lo correcto. Entonces soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas van a ser hechas nuevas, pero esa fe que comienza a tener activación, tengo que hacerla crecer, tengo que hacerla desarrollar, siguiéndole fiel al Señor, no claudicar. Aunque en el mundo vengan degollando, aunque en el mundo haya aflicción, tengo que seguir confiando en Jesucristo. Porque Jesús lo dijo, ¿no? En el mundo tenéis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, si tenemos a aquel que venció al mundo, dice Romanos capítulo 8, verso 37, el apóstol Pablo, que estando en Cristo somos más que vencedores. Entonces, si estamos en Cristo, juntamente con Cristo, podemos vencer al mundo.
No lo vamos a poder vencer solo, porque si estamos en Cristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos un lugar donde congregar, tenemos cobertura, tenemos un Padre de fe, tenemos personas que están orando por nosotros. Entonces podemos vencer al mundo. Pero ahí estamos muchas veces, ¿no? Haciéndole el caldo gordo al infierno. O creyéndole más a la palabra de la serpiente, de la antigua serpiente que hoy es el dragón, ¿no? Que va creciendo y fue creciendo la maldad, la iniquidad, haciendo que los hombres cierren su entendimiento hacia Dios, haciendo que los hombres miren su ombligo y no miren a Dios. Pero acá dice la Escritura, lo glorioso del Evangelio, ¿no? Que todas estas cosas que dice el apóstol Pablo, que hizo la nueva criatura en Cristo, estar en Cristo, lo que hizo Dios, esto proviene de Dios, dice. Esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, o sea, con Él mismo nos reconcilió con Dios, amado, con Él mismo, por medio de Cristo. Y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Por eso usted y yo no podemos estar condenando a la gente. Tenemos que ser reconciliadores, somos sacerdotes, los ministerios apostólico y pastoral. Somos sacerdotes que estamos intercediendo por la gente para que tenga una reconciliación con Dios, porque un sacerdote, ¿qué es? Un mediador, aquel que está mediando en reconciliar, en llevar al pecador a la reconciliación con Dios, llevar al cristiano a seguir creciendo en la fe, desarrollando la fe, ¿no? Entonces, estando en Él, puedo crecer mi ministerio de reconciliación también. Usted tiene que ser un reconciliador, no un como le dicen, un que disuelve o que divide. No me sabe bien la palabra ahora. Aquel que divide, no, usted tiene que ser aquel que construye, reconstruye y comienza a reedificar a mucha gente que hoy están tal vez en ruina por situaciones que ha atravesado o por ahí se alejó de Dios, ¿no? Pero ahí estamos muchas veces, ¿no? Como el hijo mayor del hijo pródigo, esperando que regrese aquel desgraciado, entre comillas, que se apartó, que hizo lo que hizo. Y claro, cuando llega ese hijo que se descarrió, el hijo mayor o el hermano mayor que está en la casa, comienza a decir, mira, ¿qué se hace en mosca muerta, no? Ahora. Hay estos pensamientos, lamentablemente, ¿no? En vez de reconciliar, en vez del hermano mayor sentarse con su hermano y disfrutar del asado. Hoy mucha gente no quiere comer carne, ¿no? Pero imagínense que se hizo fiesta el día que vino el hijo a la casa. Mataron al becerro gordo, figura de Cristo, figura de la reconciliación, figura de reconciliar al pecador que era el hijo con el padre por medio del cordero allí que fue sacrificado. Entonces podemos ver que siempre la intención de Dios es reconciliar. Entonces no juzguemos al caído, porque un día tal vez puede ser usted que se caiga. Entonces no podemos decir, este es merecedor y aquel no es merecedor. Voy a repetir, ninguno de nosotros somos merecedores de nada. Sin embargo, Dios tomó la posta. Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Entonces, si Dios está reconciliando al mundo por medio de Cristo, seamos nosotros también esos reconciliadores por medio de la palabra. La palabra reconcilia, el Evangelio es reconciliación, el Evangelio es buena noticia, el mensaje es que podés volver a la casa y te apartaste, el mensaje es si no conoces a Cristo, hoy es el día para que lo aceptes en tu corazón. Porque somos embajadores, dice el apóstol Pablo en el versículo 20, somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con el Padre por medio de Cristo, por medio de aquel que se entregó por ti y por mí, por todos los pecados, habido y por haber. Porque, todavía siguen naciendo hombres, gente, ¿no? Por esa gente que aún está, todavía no ha sido engendrada o no ha sido nacida, valga la redundancia, en este mundo, también Jesús murió por ellos. Porque sabe que el hombre es pecador desde que sale del vientre de su madre. ¿Sí? Entonces, tiene que haber un poder tremendo, ¿no? Para que la gente pueda creer en este final de los tiempos, en lo verdadero. ¿Sí? Estamos terminando ya en
en esta mañana, ¿no? Pero yo quiero que usted entienda que el mensaje de la cruz es que usted se reconcilie, que usted busque la concordancia con Dios, la paz con Dios. Y la paz con Dios es por medio de Cristo. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana, de este nuevo día, de este nuevo tiempo, de compartir tu palabra, de llevar el mensaje del Evangelio a cada criatura, para que todo aquel que no crea en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, glorifícate en cada vida, glorifícate en cada hogar, en cada familia, que en este tiempo puedan entender el mensaje de la cruz, que tú estabas reconciliando al mundo por medio de Cristo, y por medio de Cristo llevártelo a ti. Padre, glorifícate en esta mañana, glorifícate en cada hogar, en cada consiervo, en cada siervo, en cada ministro, para que sea un reconciliador y no un condenador y no un maltratador de hijos o de hermanos, sino que se vuelva una persona que hace fiesta por el pecador que se arrepiente, por aquel que regresa a la casa, por aquel que está en la casa, que está pasando aflicción, que está pasando situaciones, pero hacer entender que como cuerpo de iglesia que somos, estamos unidos a la cabeza. Y como la cabeza venció al mundo, el cuerpo también tiene que vencer al mundo, porque somos más que vencedores estando en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias te doy en esta mañana, te doy todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. En el perfecto nombre de Jesús, gracias papá, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Saludo y bendigo a toda la amada audiencia de la voz profética y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Dios mediante, el próximo viernes, con la ayuda del Padre, estaremos en este nuevo horario de 11 a 12 en el programa Cristo viene ya. Que les bendice. El pastor José Luis Vidal, somos Casa Apostólica Emanuel Quilmes. ¿Sí? Lo invito, si usted no tiene dónde congregar, que se comunique con nosotros al 11 41 67 13 30. ¿Sí? Ese es mi WhatsApp, mi teléfono, para que usted pueda estar en una casa, en una congregación, donde recibir palabra y crecimiento para su fe. Los bendigo con la paz del Señor. Nos vemos la próxima. Dios mediante. Bendiciones generacionales. Saludos para todos.